Muy buenas a todos, bienvenidos a una partida excelente que se jugó en la octava ronda antes de ayer ya, que ayer fue día de descanso, pero es en el Tata Steel Challengers. Ya trajimos una partida brutal por parte de Eric Gaisy y volvemos a repetir jugador, ya que bueno, pues está en un estado de forma excelente. De las 8 rondas que llevan jugadas, paralelo al Masters que se está jugando también, pues lleva 7 puntos cediendo solamente 2 tablas y el resto de jugadores, pues los más cercanos ya están a 1,5 puntos. Todavía quedan 5 partidas por jugarse, pero bueno, pues se está acercando al título que le colocaría fijo para el próximo Tata Steel Masters, al igual que pasase el año pasado con Praggnanandhaa, que este año juega el Masters, y David Antón, bueno, pues 2 años hacia atrás, al ganar el Challengers que te daba acceso al Masters, ¿no? Una partida muy interesante. Con piezas negras está Jonas Bjerre. También hemos traído alguna partida suya anteriormente al canal de algún otro torneo. Y ya en el tablero E4 a lo que se responde con la defensa siciliana. C5, caballo F3 y se opta por la variante francesa E6. Quizás en algún momento las negras quieren golpear con D5 y en caso de que haya cambios, pues mantienen un centro bastante interesante. Opciones para las blancas pueden ser varias: caballo C3, C3 preparando un D4, D4 también directamente, quizás, bueno, pues golpeando primero en el centro, aunque aquí Eric Gaisy opta por G3, una variante apenas jugada en la que, bueno, pues pretende salir de la teoría, o al menos de lo más jugado, más rápidamente, ¿no? Caballo C6 y estas jugadas, pues alfil G2 y qué se puede hacer por parte de las piezas negras. Se ha desarrollado ya el caballo a C6, el alfil de C8 está sin movimientos, el alfil de casillas negras tampoco tiene muchas jugadas, quizás traerlo a D6 pues evita un D6 por parte de las negras o ese D5 directamente. Podría venir a E7, pero bueno, puede ser un movimiento demasiado prematuro. Podríamos pensar caballo F6 y aunque este movimiento puede ser molesto, quizás no es el mejor en la posición. Aquí las blancas tienen, al menos como movimiento principal, jugar caballo C3, D3, en ambos casos defendiendo el peón de E4. Si E5 en esta posición, caballo G4. Las piezas negras tienen doble ataque sobre este peón, se puede volver a defender con dama E2 o jugar D4, que bueno, puede ser beneficioso para las negras, ya que ganan un peón, ¿no? Tras caballo por D4, aquí se puede recapturar o primero capturar el peón D5, ganando un peón ya para las negras, y en caso de jugar F4, atacando a este caballo, caballo por D4 y tras dama por, ahora se retira el caballo con una ganancia de tiempo sobre la dama y realmente, bueno, pues la dama se tiene que retirar y las negras están muy sólidas y con cierta ventaja. Todo esto no ocurre, aunque caballo F6 es una posibilidad, D5 en el tablero, y tras estos movimientos la partida continúa con las primeras capturas. E por D5, E por D5, y aquí Eric Gaisy enroca en corto y ahora sí caballo F6. Tras estos movimientos, ruptura central. En caso de que las piezas negras no capturen, pues podrían ser las blancas las que lo hiciesen y conseguirían, o quizás este peón pues estaría aislado de todas maneras. Por lo tanto, Jonas Bjerre hace este movimiento y tras caballo por D4 la partida continúa con alfil E7. Como vemos, tienen esta debilidad las negras, peón aislado, pero también tienen más espacio de movimientos en su defensa, ¿no? Para el desarrollo de sus piezas. Aquí Eric Gaisy juega H3, control sobre la casilla de G4, veremos si es para el caballo o el alfil, y tras estas jugadas ahora es Bjerre el que decide enrocarse en corto. Y aquí, si nos vamos a las bases de datos, bueno, pues no hay muchas partidas, en torno a 39, y algunas de ellas son jugadas por jugadores que están en el torneo Tata Steel Challengers, como Volodar Murzin, que está hasta en 2 ocasiones, y el propio Praggnanandhaa, que lo jugó el año pasado. Por lo tanto, a buen seguro ambos jugadores conocen bien estas líneas, al menos hasta este momento. La partida continúa con alfil E3 desarrollando, y aquí viene, bueno, pues lo que comentábamos anteriormente, que el caballo en este caso no puede saltar a G4 debido a H3,
y bueno, pues estaría molestando a esta pieza recientemente desarrollada. Tras estas jugadas, caballo por d4, quizás un movimiento no muy acertado, ya que es mejor para las negras mantener, por decirlo así, la tensión, y si en algún momento las blancas capturan en c6, b por c6 y el peón de d5 ya no estaría aislado. Por lo tanto, era quizás una opción para las negras alternativa jugar torre e8. En caso de que se juegue caballo c3, movimiento natural desarrollo tocando el peón de d5 hasta en 2 ocasiones, pues ideas de las blancas podría ser caballo e2 para traer el caballo f4, meter hasta un cuarto atacante, pero aquí existe también alfil b4. Si retiramos este caballo trayendo la e2 para f4, alfil por c3, cediendo la pareja de alfiles, pero a cambio, como vemos, tienen este doble en la posición. No es perdedor para las blancas, ya que tras alfil por c6, peón por y dama por d4 y la partida sigue con igualdad. Por lo tanto, bueno, pues interesante de jugar al menos con las negras, sobre todo el movimiento torre 8, y a esta jugada directamente, de 4 que acabamos de ver, las negras podrían optar por esta alternativa también muy interesante. Capturan y entregan una pieza en h3, pero a cambio tienen d4 y ahora sí que van a ganar o recuperar, mejor dicho, la pieza entregada en h3, ya que el alfil no se encuentra en g2 para capturar y bueno, pues que el peón de d4 pudiese ser capturado a su vez por la dama en d4, como acabamos de ver. De momento esta opción no se juega, como decimos, caballo por d4 y tras alfil por d4, alfil f5. También se desarrolla tocando el punto de c2, se ha liberado la casilla de c8, típico en las sicilianas en las que, bueno, pues la columna C les favorece a las piezas negras, se puede traer una de las piezas pesadas a la columna C y empezar a atacar dicha columna, ¿no? Sobre todo cuando hay enroque en largo por parte de las blancas. Tras estos movimientos, caballo c3, tocando el punto de d5, y aquí, bueno, pues un movimiento interesante para las piezas negras, nuevamente podía ser torre c8, además hablamos de empezar a activar las torres, traer las mismas a columnas abiertas, semiabiertas, pero aquí se opta por jugar caballo e4, con bastante tensión central. La partida continúa con torre e1, ahora sí que Erigaisi activa una de sus torres y aquí viene un tema que, bueno, pues es lo más, bueno, pues es el devenir de la partida, ¿no? Ya que en esta posición Jonas Bierre lo que hace es coger su alfil, llevarlo hasta b4, retrocede y finalmente lo trae a f6, rectificando. La idea de hacer este movimiento y volver, pues bueno, sabemos la regla de que es pieza tocada, pieza jugada o pieza movida es la que tienes que jugar al siguiente, por lo tanto tenía que mover el alfil, lo decide traer a una casilla menos mala y aunque pensamos que alfil b4 es bastante interesante ya que clava el caballo de c3, hay cierta presión, bien defendido, pero bueno, si hay cambios, los peones podrían quedar doblados en c2 y c3, el tema es que existe un tema táctico aquí precioso para las blancas y es alfil por g7. Realmente no se está entregando la pieza, si el rey bueno, no tiene movimientos capturar, se puede retirar la torre, pero todo beneficiaría a las blancas. Y si rey por g7, dama de 4 jaque, y a la siguiente jugada, bueno, dama f6, se ha recuperado la pieza y las blancas están mucho mejor. Incluso si las negras intentan doblar peones en el flanco de dama, aquí las blancas podrían mantener incluso las damas en el tablero, tocan el punto de b7, el punto de d5 también, y aunque las negras, es verdad, tocan en c2, bueno, pues el rey negro está bastante expuesto y de ahí ya tienen bastante ventaja las piezas blancas. Quizás por eso Jonas Bierre pues retrocede y hace este movimiento, bueno, pues que no es el mejor. Quizás aquí capturar en c3 hubiese sido más interesante y esto lo va a aprovechar Erigaisi ya que gana un peón central colocándose con un peón de ventaja y es suficiente para llevarse la partida. Comienza con alfil por f6, se abre el ataque sobre este peón y aquí dama por f6 no es posible, no pasa en la partida. Caballo por d5 hay ataque sobre la dama y aunque existe dama por b2, quizás retirando la dama, hay doble ataque también en el punto de
D4. Por lo tanto, una posición bastante difícil y perdedora para las negras. La partida continúa con caballo por F6, se añade un defensor al peón de D5, pero es insuficiente ya que no solamente hay dos atacantes, sino un tercero, gracias a que el caballo se ha retirado a F6, ¿no? Por lo tanto, comienzan los cambios, caballo por D5, y tras los mismos se cambian damas, llegando a esta posición en la que, aunque Bier captura el alfil en C2, más importante que en H3 quizás, ya que se igualan en el flanco de dama pues los peones, está pendiente de capturar el peón de B7. Erigaisi con buen criterio no lo hace directamente, no es que sea una jugada perdedora, pero quizás torre B8 puede ser molesta. Si retiras el alfil, te cae el peón de B2 y podrías cubrir o defender con la torre llevándola a E7, pero él mueve directamente la torre a E7 y aquí también es importante ver la diferencia de la posición. Las torres negras están muy pasivas, mientras que las blancas ya tienen una torre en séptima, la segunda podría doblarse, venir por C1 también, y bueno, pues tienen bastante ventaja. Tras estas jugadas, de hecho, no se decide ni defender el peón de B7, se juega torre D8, en caso de B6 pues no es posible ya que te cae la torre, y si torre B8 pues torre C1, el alfil se retira y las blancas están con muchísimo ataque, ¿no? Sobre todo sobre el punto de F7, está defendido de momento, pero las negras casi no se pueden ni mover. Por lo tanto, Jonas Bier lleva la torre a D8, ataca al alfil por B7, 2 contra 1 en el flanco de dama, y tras estas jugadas A5. Aquí Erigaisi entiende que no es suficiente este 2 contra 1 y se decide atacar este peón, bueno, pues de una manera extraordinaria, ¿no? De momento se doblan torres en la columna E, A4 teniendo el peón defendido, y tras jugarse alfil C6 atacándolo, torre D4 dándole más defensa. El tema es que este alfil puede ser fácilmente atacable, tendría que retirarse de la diagonal y bueno, pues quedaría indefenso el peón, ¿no? Se podría atacar por una de las torres el alfil de C2. Tras estos movimientos, la partida continúa con torre D7. Buscando el cambio de torres, este si se da favorece siempre a las blancas, ya que aunque se haga el mejor movimiento, torre B8 tocando en B2, se puede simplificar más la posición y siempre va a favorecer a las piezas blancas. El rey va a acompañar al 2 contra 1 que hay en la posición y bueno, pues están perdidas, ¿no? Las negras. Por lo tanto, aquí Bier decide o evita el cambio de piezas, además toca el punto de B2 y aquí lo que comentábamos es que se puede atacar el alfil, se hace con la torre en D2 y no con la torre en E2. La diferencia es que si torre por B2 pues tienes un doble al alfil de C2, pero torre B1 jaque lo evita, rey H2 y el alfil se retira. Es verdad que bueno, en esta posición pues las blancas conseguirían este peón de ventaja y tendrían cierta ventaja, pero no funciona respecto al tema de que hablamos de intentar cazar el alfil. Si en vez de torre 2, como se juega en la partida, torre D2, tras estos movimientos se juega alfil F5, pero si aquí las negras van a por el peón de B2, pues ganan el peón o recuperan el peón, pero a cambio de jugar torre E2, torre C1 y como vemos pues el alfil está cayendo, incluso jugando torre B1, ya que esta torre no es la que captura, sino la torre de D2 en C2, por lo tanto estarían ganando. De ahí que Bier retira el alfil, lo lleva a F5 atacando el peón de H3 y tras jugar primero A3, si torre C4, alfil B5 y la torre se queda sin quinta fila, sin tener ningún movimiento en dicha fila, en la quinta de las negras. Por lo tanto, quizás mejor tras este ataque por parte del peón torre B6. No obstante, no evita esta captura, tampoco la de H3 evita para las blancas, pero la gran diferencia es que bueno, pues ya tienen dos peones conectados, pasados y solo falta rematar la partida. Tras estas jugadas torre 5,
Torre B8 finalmente, ya muy tarde activando o jugando ya con una tercera pieza las negras, se está tocando el peón de B2 y aunque B4 es posible, viene este movimiento fantástico que es Torre B5 buscando el cambio de piezas. El tema es que aunque se pierde alfil, en caso de que esto ocurriese, Torre por B5, que ya en la partida no ocurre, se gana el alfil, pero a cambio te estás dejando mate. Por lo tanto, muy buen movimiento por parte de Irigaisi, aunque tenía otras opciones pues más normales o más que se ven como más fáciles de jugar, y tras rey F8, evitando temas de mate en la primera, la partida continúa con otro golpe interesantísimo. En vez de buscar el cambio, que es quizás el mejor movimiento, se hace torre de 8 jaque y a torre por B6. Tras estos movimientos, alfil E6, alfil B3 buscando un nuevo cambio de piezas y bueno, pues aunque este alfil se retire quizás a F5, estos peones no tendrían ningún problema en conseguir su objetivo, al menos uno de los dos, o ganar la partida para Irigaisi. Tremendo performance el de este joven jugador y seguimos hablando para otros vídeos. Un saludo. Chao.